Chile Secreto. Chile Secreto viaja por todo el país recogiendo distintas historias desde diferentes puntos geográficos. Pero hoy quisimos quedarnos acá, en nuestra capital, y bajo la sombra de don Pedro de Valdivia, su fundador, preguntarte, ¿fue realmente este caballero el que fundó este asentamiento humano? ¿Qué historias terribles o dramáticas se esconden entre estas calles que transitas diariamente? Hoy, en Chile Secreto, viajaremos de la mano de 3 historias para conocer de mejor forma este punto cero de nuestra geografía nacional. Y estamos seguros que te sorprenderán. Este era el templo más importante del Santiago de entonces, mucho más relevante e imponente que la catedral de entonces. Ahí sabemos que murieron, como dije, 2000 mujeres. Cuando se logra entrar al templo, lo que se encuentra es un espectáculo horrendo y dantesco, donde hay pilas de cadáveres calcinados. Muchos de ellos nunca jamás pudieron ser reconocidos por sus familiares. Pedro Valdivia viene utilizando un camino, que es el famoso camino del Inca, hasta Santiago. No están abriendo camino, no están explorando territorio inhabitado, están siguiendo una carretera que ya existía. Sí. Esta batalla es una batalla pequeña en la cual un grupo de soldados chilenos se parapetan en la iglesia principal de este pueblo, de la Concepción. Y ya adentro pasa la noche, o sea, llega la noche y les prenden fuego. Estamos en los patios del ex Congreso Nacional, acá al lado del Palacio de Tribunales y a una cuadra solamente de la Plaza de Armas. En este lugar precioso del centro de Santiago ocurrió una de las tragedias más grandes de nuestra historia civil. La iglesia de la Compañía era uno de los templos más populares de Santiago. Demoraron 35 años en construirla y cuando la entregaron en 1631, su torre, con un reloj maravilloso, dominaba el paisaje de Santiago. Bueno, Sol, estamos pasando debajo de las campanas de la iglesia de la Compañía. Estos jardines, tú me contabas que quizás enfrente estaba ubicada la iglesia de una de las tragedias más grandes de nuestra historia y más grandes de Occidente. Tenemos que ponerlo en contexto, ¿no? Cuando hablamos del gran ataque terrorista, de la gran tragedia de las Torres Gemelas, estamos hablando de 3.000 personas muertas. Aquí estamos hablando de 2.000, en un periodo en que Santiago tenía ¿cuántas personas? De las que calculo 88.000, de las que están en el distrito. 88.000 personas y mueren 2.000. Es un porcentaje medible, es un número importante de la sociedad. ¿Cuál era la composición social de la gente que estaba al interior de la iglesia? Es muy interesante tu pregunta porque después del incendio, tanto la Intendencia, pero sobre todo el Arzobispado de Santiago hizo un censo. Ahí sabemos que murieron, como dije, 2.000 mujeres, lo que significa 1 de cada 27 mujeres de Santiago. Hagan el cálculo a cualquier sociedad. 1 de cada 27. Me gustaría preguntarte,
cómo ocurrió. Muchas veces no magnificamos estas tragedias, leemos y hablamos de el incendio que mató a 2.000 personas, pero ¿cómo vivieron ese día las personas dentro de la iglesia? Mira, era el Día de la Purísima, 8 de diciembre de 1863. Era la fiesta más popular dentro de la ciudad, la fiesta religiosa. Tan popular era que las puertas había que abrirlas un poco antes para que no se atiborrara de gente. El templo estaba adornado, digámoslo, con velas, una cantidad enorme de velas, velones, en fin, decoraciones en tela y en papel crepé, que se hacían para hacer adornos muy bonitos, además también flores de madera, flores de papel, a más de otros adornos que uno podía encontrar en la iglesia. Lo que pasó es que el sacristán abre la cañería, la llave, y sale con fuerza el fuego que prende la parafina, digamos. ¿Ya? Esto pasaba con frecuencia. Y el sacristán la bajaba. Claro. No era tan grave. Pero era tal el ornamento del Día de la Purísima. Estamos hablando no solamente de las lámparas, sino también de adornos. Todo. Que no hay lámparas en el sentido que nosotros entendemos lámparas, no hay electricidad. Sí. Esto es pura vela y puro globo. Exacto. Y los globos se iluminan una vela con parafina. O sea, en rigor debía ser canónicamente con aceite, pero en Chile no había aceite, Sí, era claro, con parafina. Entonces, sale la llamarada. Y como estaba tan ornamentado, pues era el Día de la Virgen, estaba lleno de guirnaldas del techo. ¿De qué material? De flores, de papel. De papel. Y de género. Y entonces lo baja, pero ya está prendido. Entonces, primero el incendio empieza veloz por la guirnalda y llega hasta el altar. Entonces, el verdadero incendio empezó en el altar. Como las naves eran largas y los altares no se veían, las personas de atrás no supieron que había incendio, pero se dieron cuenta solo las de adelante. Y a eso hay que agregarle una situación de que las puertas del templo se abrían hacia adentro. Esa es una de las claves. Una de las razones del por qué fueron muy pocas las personas que lograron salvarse. Entonces estamos hablando que esto fue prácticamente una tormenta perfecta, un recinto cerrado, con muy poca salida. Y hay otro dato importante, este templo ya había tenido desgracias anteriores, tanto a raíz de terremotos como también incendios. Por lo tanto, todos sus muros, todas sus ventanas estaban muy bien resguardadas y protegidas, lo que dificultó el escape, claro, como también el acceso desde afuera para poder ayudar a salvar gente. Imaginémonos entonces la situación. De pronto se inflama el altar de la Virgen, comienzan a crecer las llamas, la gente se asusta, intenta automáticamente correr. Estamos hablando de 2.500 personas corriendo hacia las únicas 3 puertas que se cierran. Entonces esto se convierte en una caja que se está quemando por dentro con 2.500 personas encerradas. Un infierno. Y además, por todos los muros, el tipo de ventana con que se habían reconstruido el templo, esto pasó a ser una suerte como de caja cerrada, donde adentro las personas que estaban no tuvieron ninguna escapatoria. El incendio fue tremendamente rápido porque era todo de madera y porque la combustión era gigantesca. Y porque había bombas de parafina prácticamente en todos lados. Claro, o sea, bueno, de hecho, el incendio mismo duró exactamente 1 hora. ¿1 hora? 1 hora. Los hombres salen, son 300, ¿ya? Las mujeres están adentro. Las iglesias no tienen banco.
ni sillas. Las mujeres están y es un suelo desnivelado. Las mujeres, como tú muy española, van a misa con un manto, se sientan en el manto y de ahí después sale la acústica. Las fieles no escuchan al sacerdote haciendo la misa, además estaban porque está lejísimo. Sí. Entonces llevan sus propios rosarios devocionarios. O sea, hay una cosa como distinta de lo que pasa en la misa por allá y los fieles por acá. Entonces está todo este enorme grupo de mujeres. Salen las de adelante, corriendo hacia atrás, pero como es desnivelado y están en el suelo, se empiezan a caer encima de las otras. Y lo que queda es una multitud abigarrada de 2 metros de personas quemándose. Compacta. Tú me contabas que desde afuera veían manos buscando ayuda, ¿no? Rompieron las puertas, pero no podían salir porque era como digo, una especie de cerro de personas quemándose de muchas formas. Una cosa muy, muy tremenda. Las campanas alcanzaron a anunciar el incendio. Hasta que se empezó a quemar ya la nave de arriba y saltaron los campaneros. Y las campanas cayeron encima de los fieles y el techo encima de los fieles. Unos bloques de fierro de cientos de kilos. O sea, te caes encima. Y el techo cae encima y ahí con llamas. Cuando cae la campana y el techo, y se produce un silencio de humo, cuentan los hombres y ya la mujer que está en la plazoleta que reinó el más profundo silencio, porque entendían que ya no podían hacer nada. Y lo que había eran gritos y gritos de dolor de 2.000 mujeres que pararon y duró, según dicen los testigos, 1 hora más. El incendio duró 1 hora exacta. Fue violentísimo, rápido, muy rápido, y a la hora ya estaban todos muertos. Al incendio asistieron, pero así narran las crónicas de la época, todas las autoridades, del presidente de la República, el gabinete completo, las Fuerzas Armadas, pero por la calidad y la estructura del inmueble no fue posible hacer ninguna operación de rescate. Cuando se arman cuadrillas, de hecho, para tratar de apagar el incendio, porque no habían bomberos en Santiago en ese momento, se logra contener el incendio, pero ya la mayor parte del templo se encontraba quemada. Cuando el humo finalmente se disipó, los que ingresaron al recinto no podían creer lo que veían. Algunos lloraron, otros no soportaron la imagen y tuvieron que salir. Eran 2.000 mujeres y niñas muertas, entrelazadas en las posiciones más grotescas, estirando los brazos en muecas de horror antes de morir quemadas por el fuego. Incluso hoy sería extremadamente complejo lidiar con 2.000 cadáveres al unísono. Imagínense en el siglo XIX, sin energía eléctrica, sin sistemas de refrigeración y con el verano a pocos días de iniciarse. Este cerro de cadáveres humeantes en el centro de una ciudad muy pequeña fue una verdadera pesadilla, muy traumática, que duró prácticamente semanas. Empezó a llegar todo el mundo, la policía acordonó precisamente para que no entrara la gente adentro. Pero sí entró un doctor muy connotado de la Universidad de Chile, que es el que hace el parte médico, y explica qué pasó y dice que en realidad no murieron mayormente por el fuego, sino por la asfixia. Y de la asfixia, el tema de la parafina, que fue muy, muy fuerte, los vestidos que tienen una combustión enorme, las enaguas,
que las quemaron. Y esta es una frase tremenda, porque dice que murieron asfixiadas, asadas y cocidas. Cuando llega el doctor y empieza a hacer el examen de esto, se da cuenta que hay un mar de mujeres que han muerto tendidas, ¿ya? Pero otras que están paradas, pero que no pudieron salir. Y entonces lo que encuentra es medios cuerpos calcinados, pero rostros. Y esos rostros están con la expresión del terror. Cuando se logra entrar al templo, lo que se encuentra es un espectáculo horrendo y dantesco, donde hay pilas de cadáveres calcinados. Muchos de ellos nunca jamás pudieron ser reconocidos por sus familiares y eventualmente se sabía que habían muerto, pero no se sabía cuál era el cuerpo específico que pertenecía a cada familia. Hicieron una pila, aquí, de 2.000 muertos, perdón, hay 25 hombres. Enorme, usted se podrá imaginar el porte. Era tal, lo que dicen, repito, el olor a carne quemada, que trajeron en carretas sacos y sacos de cal. O sea, lo que había acá era un gigantesco bloque de cal. 200 hombres van a hacer en la fosa común al cementerio, que se demoraron como 3 días en hacer. Se requirieron 164 carretas para llevar los cadáveres al cementerio. Esta tragedia impensable no solo produjo horror y trauma entre la población de Santiago y las propias familias, sino que también movió a los vecinos para organizarse e intentar evitar que esta tragedia se repitiera. El 9 de diciembre, la verdad que el amanecer de toda la familia en Santiago ya abrieron sus ojos lamentando la pérdida de más de algún familiar. Fue tal el impacto en la sociedad del Santiago de entonces que prácticamente de manera inmediata un joven, José Luis Claricruz, hizo la publicación en un diario de la época, El Ferrocarril, convocando a un grupo de jóvenes para fundar una asociación de bomberos similar a la que ya existía en Valparaíso. Al primer llamado acudieron muchas personas impactadas por la tragedia. Precisamente, motivados por el incendio que les había tocado presenciar hacía pocos días, y hubo que posponer la reunión para un salón de mayor capacidad, y el día 20 de diciembre, es decir, a los 12 días de producida la tragedia, se fundó el Cuerpo Bombero de Santiago con 6 compañías, que dentro de sus declaraciones fue para evitar que una tragedia similar pudiese azotar a la ciudad de Santiago y a sus habitantes. Aunque algo quedó de sus restos, este sitio había perdido todo sentido positivo para la gente de Santiago. La carga de horror y dolor que aún persiste en este lugar, por el que transitamos diariamente, llamaba quizá a no reconstruir el templo. En este mitin que se arma para que no se reconstruya el templo, sino que se haga un monumento, finalmente ganan los del monumento. Entonces, nada menos que el fundador del Partido Radical, Guillermo Mata, se para y termina diciendo lo siguiente: los hombres tienen que ser firmes respecto a las mujeres. Y aquí lo que importa es que la esposa obedezca a su marido, la hija obedezca a su padre y la hermana obedezca a su hermano. Okay. Entonces lo que está diciendo es, lo que hacen las mujeres es abandonar sus deberes porque se lo pasan en la vida devota, pues.
Entonces tienen misa en la mañana, en la tarde, en la noche, y además terminan en misa a las 8 de la noche. O sea, esta gran, tremenda, terrible tragedia detona una discusión antifeminista, por decirlo de alguna manera. O sea, donde el clero y las mujeres son las culpables. De acuerdo a lo que circulaba en la prensa en esa época, el reconstruir el templo de la compañía era algo demasiado doloroso, especialmente tomando en consideración que habían muerto cerca de 2000 personas en el incendio. Y se decidió en realidad construir estos jardines que ustedes ven alrededor, que son muy bonitos, pero además también hacer un monumento a las víctimas de la compañía. Por otro lado también se empezaron a promulgar decretos y leyes que tenían que ver con la seguridad de los edificios producto de los incendios. Por lo tanto, se recogieron las cenizas, los restos, y en la plazoleta actual del cementerio general, debajo del monumento al dolor, que está ubicado al frente de la puerta principal, hay una cripta donde se trasladaron todas estas cenizas, todos estos restos de personas que fue imposible identificarlas, y ese es el monumento recordatorio del incendio de la iglesia de la Compañía, que actualmente en los jardines del Congreso hay una réplica. La historia nos dice que el 12 de febrero de 1541, don Pedro de Valdivia llegó por el norte con un grupo de valientes y esforzados expedicionarios y llegó a este valle despoblado, absolutamente desierto, donde con mucho esfuerzo fundó Santiago de la Nueva Extremadura, Santiago de Chile, nuestra actual capital. Pero al parecer a don Pedro se le olvidó contarnos un par de cosas que hoy vamos a conocer y que te van a sorprender. Rubén, estamos en la cima del Cerro Santa Lucía, estamos viendo Santiago, pero estamos en diciembre de 1540. Este valle está tranquilo, corre el río Mapocho, pero por el norte viene una expedición española al mando de Pedro de Valdivia. Correcto. Cuando ingresan al valle, ¿qué es lo que realmente se encuentra? Porque hasta ahora nos dicen que no había nada, que era un peladero. ¿Qué es lo que encuentra Pedro de Valdivia cuando ingresa a Santiago, a este valle? ¿Cómo se llamaba este valle? No, el valle se llamaba Mapocho. Mapocho. Mapocho, ese es el nombre originario. Pedro Valdivia viene utilizando un camino, que es el famoso camino del Inca. Yeah. Llegó a la Chimba, primero, no cruzó el río Mapocho, se quedó en el lado norte. En Recoleta. Se quedó en Recoleta, en ese sector. ¿Qué es lo que Chimba. él ve? ¿Qué hay acá? Chacras. Chacras. Ve un valle agrícolamente muy potente, ve acequias que estaban construidas ya y que habían incorporado una extensa superficie a la agricultura del maíz. El maíz, el paisaje estaba teñido de color amarillo. Pedro de Valdivia, cuando llegó al Valle del Mapocho, no encontró un peladero, un lugar despoblado. De hecho, encontró un lugar habitado, con distintas construcciones, también con una urbanización, uno podría usar ese término, ya que el valle está con acequias, con campos de cultivo, que eso no es un trabajo menor. La mayor cantidad de población estaba situada al norte del Valle del Mapocho, y al lado sur del Mapocho había un pequeño asentamiento, pero de una enorme importancia, porque era un centro administrativo y ceremonial de la autoridad o del representante inca en esta zona, que a la llegada de Pedro Valdivia se llamaba Quilicanta. O sea, sí, Quilicanta. De hecho, Quilicanta recibe a Pedro Valdivia y lo alimentó. Los incas, originarios de Cusco, fueron un enorme imperio que dominó extensas áreas de países sudamericanos como Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador e incluso Colombia por el norte. Y su periodo de mayor expansión coincidió justamente con la llegada de los españoles. Pero
Al ver las construcciones, las líneas y trazados urbanos, las acequias, el diseño de los plantíos agrícolas, los españoles, por supuesto, decidieron apropiárselo y utilizarlo en su beneficio. Este sector es especialmente importante porque es la cabecera del Valle Central. Si uno recuerda lo que estudia de geografía, están todos los valles transversales del norte chico y el Valle del Mapocho es el primer valle que se extiende hacia el sur y que uno puede llegar desde este valle hasta Puerto Montt, hasta el canal de Chacao. Por lo tanto, la salida y entrada natural a ese mundo del llano longitudinal de 1000 kilómetros era el Valle del Mapocho. Esta era una pasada, un corredor natural. Y a tierras muy ricas. Sí, de las más fértiles que hay en la tierra y que sostenía una población de más de 1 millón de personas. O sea, hay acuerdo en los primeros españoles que llegan ahí en que está densamente poblada, hablan de 1 millón y hasta 2 millones de habitantes. Los incas tenían un tremendo sentido geográfico y estratégico. Santiago es un valle que tiene 2 entradas, la angostura de norte y la angostura de Paine por el sur. Es decir, es un valle fortaleza que tiene 2 entradas muy fáciles de defender, militarmente hablando. Los incas, muy inteligentemente, se establecen en este lugar para luego abrirse hacia el sur, hacia esos 1000 kilómetros de valles muy fértiles, con 1 millón de habitantes, hasta Puerto Montt. Lo que no está claro es si Pedro de Valdivia sabía de la existencia de este asentamiento o si se sorprendió al encontrarlo. El punto es que toda esa información sobre el hallazgo fue omitida en sus mensajes a la corona. ¿Y dónde queda entonces esa historia de un Pedro de Valdivia besado que llega a un valle inhóspito donde no habita nadie y construye una ciudad sobre un peladero? No es así, ¿no? No, nosotros creemos que hay demasiada evidencia histórica y arqueológica que demuestra otra cosa. Ahora, ¿por qué él informó a...? Bueno, hay razones, porque cuando escribe las famosas cartas al rey, prácticamente le cuenta que aquí había re poco y tuvo que hacerlo todo de cero, a partir de cero. Pero yo creo que eso lo escribió él como para deslumbrar un poco al rey y para obtener beneficios. Al margen de la importancia estratégica del lugar, las investigaciones arqueológicas demuestran que el trazado urbano y su localización tenían una fuerte carga mágica y simbólica para la cosmovisión inca. Efectivamente creemos que esto fue una huaca, un cerro sagrado, por el carácter especial de la roca que había aquí, y justo esto obliga al río Mapocho a dividirse en 2 brazos. Claro, un brazo era el Mapocho actual y otro es la Alameda. La Alameda. Y entonces, casualmente, este centro administrativo de Quilicanta, o este asentamiento de Quilicanta, está entre medio de estos 2 brazos, y como al pie de este cerro que sería sagrado. Esa conformación de cerro sagrado más 2 brazos de río se repite en muchos centros administrativos a lo largo del Tahuantinsuyo, partiendo por el Cusco. Santiago es una ciudad espejo de Cusco. Espejo de Cusco. Y hay muchos centros administrativos incaicos que tienen esa formación. O sea, hay una geografía sagrada también. De todas maneras, el primer rayo de luz que sale al amanecer, pasa por esta cumbre donde estamos, el primer rayo se proyecta en la Plaza de Armas. ¿En serio? ¿Es tal cual? Sí. El primer rayo de sol del solsticio de invierno pasa por el Santa Lucía y golpea la Plaza de Armas. Sí. Entonces hay una conjunción de elementos de carácter más bien simbólico, que lo que pensamos nosotros que hicieron a Quilicanta elegir ese lugar, que no era muy apto para vivir, porque sufría permanentes inundaciones. Era mal lugar para vivir, pero era muy bueno desde el punto de vista de la conjunción de elementos simbólicos. Y nosotros creemos que por ese motivo se eligió el lugar. Ese rayo de sol del que habla Raúl Stever ocurre en un día preciso de nuestro año. Se trata del 21 de junio, cuando es el Inti Raymi,
o el Huetripantu mapuche, ni más ni menos que nuestro verdadero año nuevo para el hemisferio sur, el momento en que el sol comienza nuevamente su recorrido vital. Y es desde un cerro preciso en que ese día sale el sol, proyecta su rayo a través del Cerro Santa Lucía y cae en ese punto mágico que es nuestra Plaza de Armas. Ese cerro es el Cerro El Plomo, y un hallazgo maravilloso producido a mediados del siglo XX confirmaría que para los incas este valle era un valle sagrado, muy importante y cargado de símbolos ancestrales. Se trataba del cuerpo de un niño depositado en un adoratorio en la cima del Cerro El Plomo. Al parecer, un gesto mágico relacionado con las lluvias y la protección del valle. Pero esa será otra historia. Una hipótesis es que la Plaza de Armas actual corresponde a un espacio ocupado por la población indígena. Pasaba el camino del Inca por el costado de la plaza, habían distintas estructuras por el lado poniente, que es donde está la catedral, por el lado norte, donde está el Museo Histórico y el Correo, como queda registrado por las investigaciones del Archivo Nacional, que indican que esos fueron los primeros lugares construidos. Eso hace llevar a pensar que habían construcciones previas y que la plaza, el espacio de la Plaza de Armas española, se superpuso a una cancha, a un espacio ceremonial incaico. Este es un lugar relevante, no solo para el periodo histórico post-hispano-chileno, sino también prehispánico. ¿Qué es lo que encontró precisamente en este lugar? Bueno, estrictamente hablando, no excavé la plaza, otros han excavado la plaza. Excavé el Museo Histórico que está a mis espaldas, aquí, el patio principal. Excavé el patio Los Naranjos, que está lateral a la Catedral Metropolitana. Bueno, aquí hay un relleno que tiene que ver un poco con el piso actual. Y después aparece un primer muro. Es un muro que recorre linealmente o longitudinalmente toda la trinchera que hemos hecho. Continúa hacia allá y se extiende. Ahora, bajo ese muro y acercándonos a los 2,70 metros de profundidad, aparecen fragmentos incaicos. Pero no en un estrato puro incaico, sino mezclado con restos coloniales tempranos. Y eso tiene un poco que ver con el proceso de formación del sitio, que se mezclaron las cosas europeas. Los europeos llegan aquí, hacen huertos, hacen jardines, aran, hacen excavaciones para sacar arcilla y poder hacer adobe, después rellenan esas excavaciones con basura y todo se movió y se revolvió. Por lo tanto, aquí encontramos bastante material incaico, del periodo incaico, pero no en estratos puros. Finalmente, la idea de un Pedro de Valdivia llegando a un sitio baldío y despoblado y fundando una ciudad desde cero es completamente falsa. El Valle del Mapocho ya era un importante centro administrativo y un lugar de gran valor simbólico y astronómico para la cultura inca. Esta ciudad, tu ciudad, ya existía.